Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a entrar ya al tema de las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son errores que se producen en tiempo de ejecución, runtime. Estos errores son diferentes a los errores que comúnmente cometemos a la hora de escribir código, los típicos errores de sintaxis. Estos se producen antes de ejecutar nuestro programa, es decir que si el programa tiene algún error de sintaxis, no se podrá ejecutar y por consiguiente el programador lo corregirá en tiempo de precompilación. Entonces después que lo corrige, el programa se ejecuta normalmente. Por otro lado, una excepción sí que compila y ejecuta, pero se puede producir en algún momento de la ejecución del programa un error, y si este error no se trata, el programa se termina o se cae. En visualbasic.net existe una gran variedad de excepciones. Cada error en tiempo de ejecución tiene una excepción en particular y por lo tanto deberá ser tratada como tal. Sin embargo, se pueden capturar varias de estas excepciones en un solo bloque de código. Para cada uno de los casos utilizamos las palabras reservadas try, que significa intenta, y catch, que significa captura, donde las instrucciones del try serán las líneas de código que intentaremos ejecutar, es decir, las instrucciones de código que nosotros podemos sospechar que se puede producir una excepción. Entonces esas líneas de código la vamos a colocar dentro del try. En el caso del catch, esto la vamos a utilizar para capturar la excepción. Y si se quiere o se desea, se puede mostrar un mensaje informativo al usuario para que le ayude a ejecutar bien el programa o bien para que no siga produciendo esos errores. En el caso de que queramos mostrar ese mensaje informativo, tenemos que hacer uso del objeto de tipo excepción que se capturó en el catch. Entonces, como estas excepciones son objetos, podemos utilizar las propiedades y métodos que éste trae en su interior. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a mirar esta pequeña gráfica que nos muestra que todos los objetos o todas las excepciones que se producen en tiempo de ejecución heredan todas de la clase exception. Es decir, esta clase exception es la clase base de todas las excepciones que se producen en nuestro programa y en visualbasic.net. Entonces, como les expliqué en la videoclase de la herencia, entre una clase esté más abajo en la jerarquía de herencia, esa clase va a ser más funcional o va a ser más específica, porque va a tener más métodos que las clases de las cuales está heredando. En este caso, la clase exception, que sería la clase base, esta clase sería la clase más genérica o la excepción más genérica. Es decir, podemos capturar cualquier tipo de excepción utilizando esta clase. Sin embargo, no vamos a poder utilizar los métodos de la excepción específica que deseamos capturar. Solamente vamos a poder utilizar los métodos genéricos o generales de esta clase exception. Si queremos utilizar los métodos específicos de X o Y excepción, tenemos que utilizar un objeto de ese tipo de excepción. Aquí podemos ver tres ejemplos de excepciones. El primero es index of range exception, creo que se pronuncia de esa forma. Tenemos null reference exception, argument exception, que serían excepciones que comúnmente se producen
en nuestros programas. Todas heredan de la clase exception. Son más específicas que su clase base. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, esta pequeña explicación, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo para terminar de comprender en primera instancia este tema de las excepciones. Así que ubiquémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio me he creado un nuevo proyecto llamado Excepciones 1, el cual me va a permitir explicarles con un pequeño ejemplo las excepciones y cómo tratarlas. Entonces, para ello he creado pues este pequeño código, el cual permite ingresar una serie de datos de una persona, el cual pues es el nombre, el número de identificación y la edad. Estos tres datos nos van a servir para pasárselos como argumento al constructor de la clase persona, el cual vamos a utilizar para instanciar un objeto perteneciente a esta clase. Entonces le pasamos al constructor de esta clase estos datos que nos van a servir como argumento para poder darle un estado inicial a este objeto P. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué parte del código es la que nos va a servir para explicar este tema de las excepciones? Bueno, la respuesta es que todo el código nos va a servir para entender en primera instancia qué son las excepciones y cómo tratarlas. Pero antes quiero mostrarles la diferencia entre un error antes de ejecutar el programa y una excepción, que es un error en tiempo de ejecución. Si nosotros escribimos por ejemplo aquí, le colocamos una doble E a este método readLine de la clase console, vemos que Visual Studio nos marca un error. Este sería un error de sintaxis, un error antes de ejecutar nuestro programa. En cambio, una excepción es un error que se produce cuando ya se ejecuta el programa. Es decir, el programa se puede ejecutar correctamente, pero en el transcurso de esa ejecución se puede producir algún error. Entonces borramos acá. Y por ejemplo, cuando nosotros ejecutemos el programa, sabe que como de costumbre, se va a ejecutar de arriba hacia abajo. Entonces se encuentra con la declaración de estas variables, estas dos primeras que son de tipo string y esta que sería de tipo integer. Estas tres variables nos van a permitir almacenar lo que el usuario ingrese por teclado. Entonces primero muestra este mensaje, ingresa el nombre de la persona, el usuario ingresa por ejemplo el nombre de María, pongamos aquí María se va a almacenar en esta variable nom. Entonces, luego de almacenar esa variable, aquí en la variable nom, pasa a la siguiente instrucción, muestra este mensaje, ingresa el número de identificación. Vamos a suponer que el usuario ingresa por teclado el número 123. Ese 123 se va a almacenar en la variable id. Luego de almacenar ese valor en esta variable, pasa a la siguiente instrucción, que sería este mensaje, muestra por consola, ingrese la edad de la persona, y aquí, cuando el usuario ingrese por teclado la edad de la persona, suponiendo que el usuario ingrese el número 25, pero por equivocación ingresa una letra y no un número, es decir, ingresa por ejemplo la letra B. Entonces sabemos que la letra B, como no es un número, el programa va a tratar de almacenar este valor, que se supone que es un número, en la variable edad. Pero como la variable edad es de tipo integer, el programa no va a poder almacenar ese valor en esa variable, porque como este valor, tiene una letra, el programa supone que ya no es un número sino
una cadena, y como una cadena no se puede almacenar en una variable de tipo integer, en este caso, en este ejemplo, el programa va a producir un error o una excepción, un error en tiempo de ejecución. A pesar de que se ejecutó correctamente, ejecutó estas líneas y cuando llegó a esta, se produjo el error, el programa se termina o se cae, porque no estamos colocando un valor correcto dentro de esa variable edad. Entonces el programa cae, se produce la excepción y se termina el programa. Entonces, para verificar que correctamente es así lo que les estoy explicando, vámonos a depurar, iniciar sin depurar. Nos está pidiendo que ingresemos el nombre de la persona. Colocamos aquí María. Luego la identificación. Colocamos 1, 2, 3. Luego nos pide la edad. Colocamos el número 25 y luego la letra B. Se supone que el usuario lo ingresó por equivocación. Y presionamos la tecla Enter. Al presionar la tecla Enter, vemos que nos muestra por consola el programa que se produjo un error o una excepción. Y la excepción obedece a que la conversión de la cadena 25B, que sería el valor que estamos ingresando por teclado, en el tipo integer no es válida. Entonces la cadena de entrada no tiene el formato correcto porque el programa supone que esto es una cadena y no un número. Y como es una cadena, no puede almacenarlo en una variable que es de tipo de dato integer o de tipo entero. Entonces es por eso que se produce la excepción. Entonces, para que el programa no se termine, porque en estos momentos el programa se terminó, tenemos que tratar esa excepción. Es decir, tenemos que colocar estas instrucciones de código, que son las que vamos a intentar ejecutar. Es decir, tenemos que colocarlas dentro de un bloque try. Y en el caso de que no se puedan ejecutar, tenemos que capturar la excepción que se pueda producir. Entonces para ello utilizamos el catch. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar acá la palabra clave try. Colocamos try. Y automáticamente cuando presionamos enter, Visual Studio nos autocompleta la estructura del try catch. Entonces recordemos que dentro del try vamos a colocar las instrucciones que intentaremos ejecutar. Entonces cortamos esas instrucciones que habíamos colocado anteriormente y las pegamos dentro del try. Entonces lo que va a hacer el programa es intentar ejecutar estas instrucciones. Si se ejecutan, no va a ser necesario capturar ninguna excepción porque no se va a producir. En el caso de que se produzca alguna excepción, como las que le mencioné anteriormente o como las que le mostré anteriormente, el catch se va a encargar de capturar esa excepción. Entonces, en las instrucciones del catch podemos colocar un mensaje informativo. Entonces, colocamos aquí un console.writeLine y colocamos el mensaje de la excepción. Para ello, tenemos que utilizar el objeto de tipo exception. En este caso, Visual Studio nos autocompletó o nos creó un objeto de tipo exception, que sería el más general para capturar excepciones. Así como les expliqué en la presentación, la clase exception es la clase base de todas las excepciones. Entonces, por lo tanto, podemos capturar cualquier tipo de excepción. Entonces, podemos utilizar ese objeto de tipo exception y utilizar la propiedad message, lo que se pronuncia de esa forma. Entonces utilizamos la propiedad message y con esa propiedad podemos mostrar un mensaje informativo de la excepción que se acabó de capturar. Entonces si nosotros ejecutamos de nuevo el programa, colocamos aquí María nuevamente, 1, 2, 3,
colocamos 25C y vemos que el programa ya no nos muestra la excepción como tal, el error como tal, sino que nos muestra el mensaje informativo que colocamos dentro del catch, es decir, capturó la excepción. En las aplicaciones de consola, como la que les estoy mostrando en estos momentos, no se ve en sí la funcionalidad completa de lo que es una excepción, pero cuando veamos las aplicaciones con formularios, es decir, las aplicaciones de escritorio, vamos a ver en sí la utilidad de las excepciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a cerrar acá y vamos a colocar la clase específica o la excepción específica que se desea capturar. En este caso, como Visual Studio nos autocompletó la estructura, nos colocó la clase exception, la clase más general. En este caso, es en nuestras líneas de código que vamos a intentar ejecutar, ya sabemos que se va a producir una excepción de tipo invalid catch exception. Entonces colocamos que esa variable EX va a ser de tipo invalid catch exception, porque vamos a capturar una excepción de este tipo. Pero también lo podemos dejar de la forma anterior, dejándolo como exception, pero ya sabemos que esa variable va a tener menos métodos que la excepción específica que deseamos capturar. Entonces, ahí tenemos las dos opciones. Y vamos a ejecutar de nuevo el programa. Iniciar sin depurar. Pongamos aquí María. 1, 2, 3 y 25C. Entonces vemos que el estado es el mismo. No ha cambiado prácticamente nada. Pero, como les expliqué, si nosotros colocamos aquí el punto, esta variable EX de tipo invalid catch exception va a tener más propiedades y métodos que la variable EX de tipo exception que estábamos utilizando anteriormente, porque entre más abajo esté la clase en la jerarquía de herencia, va a ser más funcional o más específica. Entonces quería mostrarles un primer acercamiento de lo que son las excepciones y cómo tratarlas en visualbasic.net. Para finalizar, también podemos colocar un mensaje informativo propio sin necesidad de utilizar la propiedad message de el objeto de tipo invalid catch exception. Entonces podemos colocar aquí dentro del console.writeLine, abrimos comillas dobles y colocamos nuestro mensaje propio. Por ejemplo, ingresó un dato incorrecto. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos de nuevo el programa, colocamos aquí María, colocamos aquí el número de identificación y aquí colocamos un dato erróneo para que aparezca la excepción. Entonces vemos que ya no aparece el mensaje de la propiedad message, sino que aparece el mensaje propio que colocamos dentro del console.writeLine. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.